Capítulo 6, Deliberaciones y despertares. La última vez sobre Naruto y los X-Men, dime, Charles, en una escala del 1 al 10, ¿qué tan profundo crees que aterrizaste?, le preguntó Henry mientras entraba al ascensor y miraba hacia abajo, donde se encontraba Charles, quien solo le dedicó una sonrisa irónica y negó con la cabeza. Es muy sencillo, 15. Creo que es hora de que aprenda a nadar. Respondió, justo cuando las puertas del ascensor los cerraban y los dejaban fuera del pasillo, y comenzaban a descender hacia el laboratorio. Capítulo 6, Deliberaciones y despertares. Logan había regresado hacía horas, con Kitty y la buena doctora Moira McTaggart. Y aunque el viaje por sí solo hubiera cansado a todos los involucrados, sorprendentemente Moira quería ponerse a trabajar, y Kitty parecía haber encontrado a alguien con quien podía identificarse, y había sido más que bienvenida a ayudar con la entrada de datos en la computadora de análisis genético. Y por supuesto, el profesor Javier y Aunt McCoy ya habían estado en el laboratorio, haciendo lo que podían para ingresar información en la computadora también, y habían recibido con agrado la ayuda de Moira, y después de una conversación educada y bastante formal entre los dos examantes, se habían puesto a trabajar, Kitty haciendo lo que podía por las computadoras, sin importar lo que el profesor y los demás se preocuparan por ella. Honestamente, podría haberse atribuido a la parte de que había superado lo que había visto y había seguido adelante, o estaba pensando tanto que lo estaba enterrando hasta que pudiera amenazar con devorarla desde adentro. Pero cuando Logan se enteró de que Mystique estaba en la mansión, casi le da un ataque, pero solo lo detuvieron cuando lo hizo por orden del profesor, y cuando el profesor le explicó las razones por las que estaba allí. Dicho de otro modo, Logan no tuvo el corazón para culpar al profesor por permitir que Mystique entrara. Aunque Logan se había decidido a vigilar de cerca todo, porque el gran canadiense ni siquiera pensó dos veces que intentaría robar algo. Las condiciones de Scott y Evan no habían cambiado mucho desde el viaje de ida y vuelta, lo que tenía a muchos en la mansión preocupados. Pero el profesor había explicado que había mucha actividad cerebral, y había atribuido la inconsciencia de los chicos al agotamiento y las heridas en la cabeza. Sin embargo, incluso el profesor tuvo que preguntarse, entre análisis, si habría habido algún tipo de daño a largo plazo en los chicos que no había tenido en cuenta. Los poderes de Scott ya eran inestables y necesitaban un tipo especial de sombras para controlarlos. Si algo así hubiera hecho algo peor, no podría explicarlo bien. Pero estaba seguro de que Evan iba a salir bien librado. En cuanto a Jan, aunque había sido inflexible en permanecer al lado de Scott, se había quedado dormida al final, en una silla justo al lado del chico de cabello castaño, con su cuerpo encorvado hacia adelante y su cabeza apoyada en el pecho de Scott. Y cuando Ororo los había encontrado así, había estado a punto de entrar y sacudirla suavemente para despertarla y enviarla a su propia habitación, pero algo dentro de ella le dijo que no lo hiciera. Y al final escuchó lo que ese algo le estaba diciendo. Aunque Ororo había estado segura de que iba a tener algún tipo de analgésico para cuando la pelirroja despertara. Y la alta mujer africana de cabello blanco salió lentamente de la habitación y bajó hacia la sala de estar, mirando hacia la única persona que actualmente no se encontraba. Kurt. Había estado muy callado desde que habían regresado con Mystique, y estaba empezando a convertirse en una preocupación. Por supuesto, no necesitaba ser telépata para pensar en lo que estaba pensando el chico alemán. Se acercó tan rápida y silenciosamente, con una gracia que no era fácil de conseguir, hasta que estuvo justo detrás, y luego se inclinó hacia adelante por la cintura, con su largo cabello blanco cayendo hacia la derecha y asegurándose de que no entrara en contacto con el hombro del niño, habló con una voz suave y gentil, con una pequeña sonrisa en sus labios. Un centavo por tus pensamientos, y por supuesto, el chico alemán no decepcionó cuando saltó a un lado y se alejó de Ororo, soltando un pequeño grito de sorpresa, luciendo asustado y ligeramente asustado mientras la miraba. Ororo había encontrado la escena bastante divertida, y un sonido salió de su boca que la mansión no había escuchado en algún tiempo, la risa suave que sonaba tan suave como la lluvia golpeando contra la parte superior del techo. Y después de unos momentos, la mente de Kurt comenzó a funcionar de nuevo y una mano holográfica cubrió el lado izquierdo del pecho y la zona del corazón y comenzó a tocarla con la palma abierta. Y una mirada de incredulidad en su rostro. Comillas Storm. ¿Te importaría darme una pequeña advertencia la próxima vez que planees hacer eso?, gritó el chico alemán, lo que solo se sumó al efecto y a la suave risa de Ororo. Relájate, Kurt.
Lo siento, dijo Ororo mientras se dirigía lentamente hacia el frente del sofá y se sentaba lentamente a su lado, mirándolo con sus ojos azules llenos de curiosidad y una ligera preocupación. Pero todavía no me has respondido. ¿Qué te preocupa? Kurt le preguntó, alzando su ceja blanca hacia él. Es que el profesor sabe quién es Mystique en la escuela desde hace tanto tiempo y no ha hecho nada al respecto. No tiene sentido, afirmó el niño alemán, acurrucándose en su lugar en el sofá, mirando hacia la televisión con una expresión en blanco en su rostro. Lo sabía y, sin embargo, ¿no hizo nada? Incluso nos envió a la escuela con ella. ¿Cómo pudo hacer eso?, le preguntó. Me imagino que él hubiera querido que vieras que siempre hay opciones. Y en este caso, aunque dudo en admitirlo, Mystique ha cumplido con su deber con ambos lados bastante bien. Guardando todos nuestros secretos, y aunque estamos en lados opuestos de ver las cosas, me gustaría pensar que ella no quiere exponer a los mutantes más que nosotros. Hacerlo probablemente traería a Chaos a un momento problemático, le dijo, pensándolo antes de mirar hacia el techo. Dime, como directora, ¿alguna vez se ha excedido en sus límites o ha sido demasiado dura con algún castigo hacia ti o hacia alguno de los otros niños de la escuela? Y, esos simples hechos y esa última pregunta le hicieron pensar en su tiempo en la escuela y los castigos que tuvo que soportar por varias cosas. Y por supuesto, aunque era un fastidio, honestamente podía ver el razonamiento detrás de los diversos castigos. Lamento decirlo, pero no creo que lo haya hecho. Admitió ante todos y eso solo provocó una pequeña sonrisa en la bruja del clima. Había esperanza. Para todos ellos entonces, tal vez no sea tan mala como crees. Quién sabe, quizá en un futuro cercano aprendas algo más sobre ella, ofreció, plantando la más pequeña de las semillas de curiosidad en la mente del joven. Y, por supuesto, no se sintió decepcionada otra vez. La expresión confusa de Kurt fue suficiente para que alguien levantara una ceja y sus ojos azules reflejaran diversión. Comídase. ¿Qué?, preguntó él a cambio, completamente confundido sobre lo que ella acababa de ofrecerle. ¿Aprendería algo nuevo sobre Mystique? ¿Por qué querría hacerlo? ¿Dejaría que los adultos lo complicaran todo? Sin embargo, Ororo no vio la necesidad de aclarar más. Después de todo, no era su secreto para contar, así que se levantó lentamente y comenzó a moverse hacia la puerta del pasillo, su largo cabello blanco balanceándose con el movimiento, dejando a Kurt con sus pensamientos. Pero no había duda en su mente de que él lo huiría, eventualmente. Y por supuesto, mientras Kurt pensaba en las preguntas que ella le había planteado, el joven alemán pensaba más en ellas, tratando de encontrar las respuestas. Pero cuantas más respuestas encontraba, más preguntas tenía. Lentamente. Y entonces miró hacia el techo y de repente hizo la conexión. Había una persona que tenía las respuestas que él quería. El problema era, ¿se lo diría? Y la única forma de averiguarlo era si se lo preguntaba. Así que lentamente se levantó de su silla y comenzó a caminar hacia la escalera, con la esperanza de obtener al menos algunas de las respuestas a las preguntas. Laboratorio Charles Xavier se encorvó en su silla para ver lo que estaba en la pantalla y suspiró, bebiendo un poco del café que Kitty había ido a la cocina a traer. Los resultados que estaban saliendo de los diversos números eran asombrosos. Normalmente, se suponía que un cuerpo humano solo tenía un porcentaje determinado de ciertas cosas en la sangre. Sin embargo, los resultados más recientes de Rogue demostraban que eso era diferente. Y lo que es más, se estaba estabilizando. Fue impactante y sirvió para comprobar uno de sus pensamientos anteriores sobre lo que le había sucedido a Rogue. En todo su cuerpo había cambios notables. El tono muscular había aumentado, la fiebre estaba empezando a disminuir y todos sus signos vitales se estaban estabilizando. De hecho, estaba en mejores condiciones que cuando entró en el centro comercial. Y solo quedaban unas pocas posibilidades. O bien las energías del demonio tenían un efecto más amplio en ella de lo que incluso él podía adivinar. O su cuerpo estaba evolucionando ante sus propios ojos. Hank McCoy había estado ingresando información en las computadoras de simulación, tratando de obtener algún tipo de orden entre el caos que eran los resultados que se imputaban a la computadora, debido a las variables constantemente cambiantes debido a los descubrimientos milagrosos de Moira en lo que sea que estuviera investigando. Moriam Taggart había estado más o menos analizando la química de la sangre, buscando nuevos factores en el torrente sanguíneo. Y había características notables en ella. Había una gran cantidad de glóbulos blancos en la muestra que había recogido. Ni siquiera hacía una hora. Y había sustancias extrañas que nunca había visto antes, trabajando en armonía con todo.
Y al observar, parecían rejuvenecer las células muertas. No importaba qué células fueran. Pero era posible que su cuerpo las hubiera desarrollado para ayudar realmente a combatir cualquier tipo de poder extraño que entrara en su torrente sanguíneo. Sin embargo, nunca había visto ni oído que sucediera nada parecido. De hecho, lo único con lo que podía compararlo remotamente era algo así como la capacidad curativa de Logan. Pero esto era mucho más. Muy diferente. Detallando más de lo que estaba viendo actualmente a través del microscopio en un bloc y papel a su lado, decidió introducir algo extraño en su sustancia. Levantó la cabeza, se volvió y miró a Charles y le hizo un gesto para que se acercara. Charles, esto es extraordinario. Se han hecho tantos descubrimientos con esta sola muestra de sangre, le dijo mientras se hacía a un lado y le hacía un gesto para que echara un vistazo a través del microscopio en el que estaba. Y, por supuesto, la curiosidad del profesor se había despertado para ver lo que estaba tan ansiosa por mostrarle. Tienen que ver esto, los dos. Es extraordinario, gritó. Y luego miró a su alrededor antes de comenzar a buscar una mesa de laboratorio lo suficientemente pequeña para que Charles y Henry pudieran echar un vistazo y ver el descubrimiento de los nuevos recuentos celulares de Rogue. Sin embargo, al ver que no había ninguna, hizo lo siguiente mejor, tomó el pequeño portaobjetos de vidrio que contenía un poco de la sangre de Rogue y lo acercó a un microscopio conectado a una computadora. Unos momentos después del arranque, todos estaban allí viendo lo que Moira había descubierto. Lo que fuera que había en su sangre no estaba en ninguno de sus análisis de sangre anteriores. Fueron testigos de cómo las células marrones más grandes que no estaban previamente en la sangre de Rogue revivían y revitalizaban las células muertas. Introduciendo una especie de tentáculo en la célula muerta y enviando luego un pequeño destello a través de la célula. Una vez completado el proceso, la célula marrón retraía el tentáculo y luego simplemente volvía a flotar donde estaba, hasta que descubría algo nuevo que hacer. ¡Oh, Dios mío! ¡Extraordinario! Sus células muertas reviven. ¿Qué fue ese destello? ¿Hay alguna manera de calcular lo que se necesitaría para medirlo, en caso de que se demuestre que es algo parecido a una carga eléctrica? Preguntó Hank, sacando al profesor de su estupor y sacudió la cabeza antes de responder. Me temo que no, Henry. Pero con esta evidencia, esto respalda la teoría que he estado sosteniendo desde que esto comenzó a suceder, lo que atrajo la atención de sus dos colegas de la pantalla hacia él. Profesor, quien solo asintió con la cabeza en dirección a ellos. Está evolucionando, terminó sin convicción. Comillas Charles. ¿Cómo es eso posible? Todo el trabajo previo de Rogue siempre ha sugerido que tenía la capacidad de hacerlo. Pero nunca a este nivel. Moira dijo, mientras Henry parecía pensativo por un momento, considerando toda la información que tenían y un poco de pensamiento creativo. Mientras el profesor también pensaba en ello, sin embargo, el proceso de pensamiento del profesor fue interrumpido por la voz de Henry una vez más. Me temo que debo estar de acuerdo con Charles. Después de revisar su perfil médico, así como de ver simulaciones de su ADN y los resultados de los análisis de sangre, esta es la posibilidad más probable a la que podemos llegar, afirmó Henry mientras caminaba de regreso a su puesto de trabajo y extendió la mano para tomar su taza de café. Si uno lo piensa, los poderes de Rogue siempre han estado en un estado de cambio constante debido a su habilidad para absorber y usar los poderes de otros mutantes, mientras que también obtiene recuerdos y otros rasgos únicos, y de los informes que he podido ver, ella retiene una mera fracción de sus recuerdos, lo que quiere decir que no se detuvo allí, sino que continuó y dejó una plantilla para los poderes también. ¿Y si entrara en contacto con la corriente única de energías del niño que nos describiste, Charles, y no se corresponden bien con nada con lo que su cuerpo haya entrado en contacto antes? Podría significar que el flujo en su ADN cambió de alguna manera y se basó en las plantillas de poderes que había memorizado. Entonces, todo lo que podemos estar seguros es que esto podría ser natural para el sistema inmunológico de Logan y lo es en el de ella. O, el flujo creó estas cosas al absorber las energías que obtuvo del niño. O al absorber la energía, tanto el ADN como el flujo se han alterado y ahora su cuerpo está compensando y cambiando. Y, por supuesto, Charles y Moira lo siguieron y, poco a poco, cada uno de ellos comenzó a mirar hacia la pantalla una vez más. Todos habían llegado a la posibilidad bastante única de que Rogue estuviera pasando por un cambio radical. Para bien o para mal, ninguno de ellos podía decirlo. Y fue Charles quien rompió el silencio bastante largo e incómodo. Comillas, ¿hay alguna manera que podamos usar para planificar y mapear realmente lo que
Este cambio le va a provocar a ella ninguna que se me ocurra. No se ha inventado ni la tecnología ni el software que yo conozca. Y analizar algo así sería extremadamente impredecible en el mejor de los casos. Podrías introducir las mismas ecuaciones una docena de veces, y cada vez podría ser diferente cuando el ordenador tuviera en cuenta la diferencia en el ADN, las células o simplemente una diferencia en el tiempo y los parámetros. Cualquier cosa pequeña puede dar un resultado totalmente diferente en el caso de Rogue, respondió Hank, bebiendo un poco más de café y luego se volvió para mirar a Moira, con una ceja levantada. Entonces, ¿tienes alguna idea de por qué están ahí revitalizando las células buenas? ¿Qué pasa con las bacterias o los virus?, preguntó Hank. En realidad, yo también me lo estaba preguntando. Veamos si podemos ampliar el alcance de lo que podemos ver aquí. Ver si hay algo ahí. Si no, tendremos que presentarles algo y ver qué podemos hacer. Quizás una muestra de sangre extraña. Después de todo, todos somos portadores de bacterias, sugirió Moira mientras caminaba hacia un pequeño dispositivo que estaba destinado a pinchar los dedos y comenzar a analizar la sangre para detectar la diabetes. Después de un momento rápido, tomó un gotero, recogió solo un poco y luego lo dejó caer sobre la placa de vidrio que había abierto Hank y luego volvió a cerrarlo lo más rápido posible. La pantalla mostró rápidamente las lecturas de lo que había sucedido. Las grandes células marrones habían identificado inmediatamente la materia extraña. Las bacterias se disolvieron rápidamente, pero las células sanguíneas extrañas se quedaron en paz. Siguieron nadando y, en caso de que algunas comenzaran a morir, las células marrones comenzaron a rejuvenecerlas también, adaptándose a la nueva presencia en medio de ellas. Y estaba claro para todos que las nuevas células de Rogue debían haber sido desarrolladas para mantenerla sana y llena de vida. Bueno, eso sí que fue informativo. Corrígeme si me equivoco, pero ¿no necesita la humanidad ciertas bacterias para garantizar su supervivencia?, preguntó Charles. Sí. La mayor parte del tiempo. Sin embargo, en este caso, podemos suponer que esas células marrones deben actuar como un agente doble, eliminando todo lo dañino y dándole al cuerpo de Rogue lo que necesita. Asombroso. Nunca pensé que ese pudiera ser el caso. Podría ser que esa fiebre antinatural pudiera ser obra de esas células marrones, purgando su sistema de todo lo que no es necesario, y luego su cuerpo adaptándose a la nueva producción. Asombroso, podría ser, profesor. ¿Alguien ha hecho algún tipo de análisis detallado de la sangre del chico para ver si se trata de una combinación de su encuentro o algo más?, preguntó Moira con su marcado acento escocés. No que yo sepa. Nuestras primeras prioridades eran las de Rogue. Moira, Hank, ¿por qué no vais los dos a sacarle sangre a nuestro joven invitado y ver qué nos puede revelar? Y mientras estamos en ello, también podríamos hacer un análisis completo, exploraciones de la estructura corporal, dónde están todos sus órganos, tipo de sangre, todo. Mientras voy a ver a Rogue y ver si su estado ha mejorado en algo, les sugirió, lo que inmediatamente provocó un par de cejas arqueadas sobre ese tipo de pruebas. Charles, ¿de verdad crees que eso es necesario en un momento como este?, le preguntó Moira en retrospectiva y el anciano asintió en su dirección, por supuesto. Porque no iba a sospechar que hay algo único en nuestro invitado. Llegó aquí a través de una especie de desgarro en el espacio y el tiempo, conectando dimensiones por un breve periodo de tiempo. O al menos eso es lo que he estado pensando sobre otros. Y si resulta ser cierto, ¿sabemos honestamente qué tan compatible es con nuestra especie?, les preguntó Charles. Y, tanto Hank como Moira tuvieron que admitirlo, el profesor tenía un buen punto en ese aspecto. Y cuando ambos dieron su consentimiento para que hicieran lo que les pedía, él corrió por el pasillo hacia el ascensor, la habitación del pícaro Misty, que no se había separado de Rogue desde que había llegado allí. Y, según su palabra, no había hecho nada hasta el momento. Observó la respiración de Rogue y esperaba que despertara pronto. Su condición había mejorado durante la noche. Su frecuencia cardíaca y presión arterial se habían estabilizado, pero para su mayor alivio, la fiebre había bajado muchísimo. Pero eso no era lo que la preocupaba. Rogue había pasado por muchos cambios en ese periodo. Su corpiño había crecido, su cuerpo había adquirido una forma más parecida a la de un reloj de arena, sus hombros se habían alejado del centro y sus músculos estaban ahí. Era obvio que algo había cambiado. Pero su rostro parecía adquirir un aspecto más elegante y su cabello parecía tener un brillo diferente, a pesar de no haberse duchado ni lavado con champú. Y eso era lo que la preocupaba, hasta el punto de que se le estaban poniendo canas a su ya de por sí demacrada vejez.
Comillas, ¿ha habido alguna mejora?, gritó una voz desde atrás, lo que la hizo saltar un poco mientras se giraba para ver a su posible asesina. Y allí estaba Charles Xavier, que parecía algo divertido por la reacción que había obtenido de ella con respecto a eso. Su mano izquierda se acercó lentamente al panel de control que se usaba para impulsar y dirigir la silla de ruedas mecánica hacia el costado de la cama de Rogue, miró hacia la joven mujer que descansaba y comenzó a verificar los monitores junto a su cama, así como la vía intravenosa para nutrientes líquidos. Y, por supuesto, Raven se quedó a un lado y observó a Charles atenderla, sabiendo que él sabía más sobre lo que la aquejaba que ella en ese momento está mejorando. Hemos identificado algunas cosas en su cuerpo que no estaban allí antes. Tenemos especulaciones, pero ahora mismo creemos que hemos identificado la causa. Hay células que eliminan todo lo que podría y sería perjudicial para ella. Bacterias, virus. Y, por lo tanto, su cuerpo tuvo que adaptarse a la pérdida repentina de tantas cosas. Y ahora creemos que las células están actuando a su vez con su sistema inmunológico. Sabremos más cuando hagamos más pruebas, le dijo mientras asentía ligeramente con la cabeza hacia los distintos controles en las pantallas, antes de girarse y mirar hacia el cuerpo de Rogue y sus ojos se abrieron ligeramente. Dios mío. ¿Todo esto ha sucedido durante la noche?, le preguntó a Raven, notando que la tez de sus jóvenes estudiantes era extremadamente diferente. Sí, Charles. Pero parece que está descansando en paz. Estaba a punto de ir a ver si estabas libre para ocuparte de esto, dijo Raven desde donde estaba sentada, con los brazos cruzados y los ojos color ámbar mirando hacia la figura pacífica de Rogue. Extendiendo su mano enguantada de blanco, apartó algunos mechones del rostro de Rogue y, sin volverse para mirarlo, habló de nuevo. Charles. Gracias, murmuró lo suficientemente alto para que él la oyera. No hay problema. Es un placer y un deber cuidar de ella. ¿Esté aquí o no?, respondió el profesor mientras asentía con la cabeza. Hacia la nueva forma de Rogue, suspiró y sacudió la cabeza mientras inclinaba la cabeza ligeramente. Solo desearía saber más. Normalmente, cuando Rogue absorbe los poderes de alguien, solo los tiene durante unas pocas horas como máximo. Pero estos cambios junto con todos los datos recopilados solo pueden significar que este será un cambio un poco más permanente. Considerando todo, realmente. Estoy feliz de que ella esté mejor y viva, considerando las alternativas. Comillas, que alternativas, y por supuesto, eso hizo que Charles volviera a levantar la cabeza y la mirara. Por supuesto, no había querido que esa información quedara ahí, pero, sinceramente, no se pudo evitar por lo que recibió de uno de los chicos que tocó, la energía que había allí podría haberla matado, y tengo la sensación de que la única forma en que sobrevivió fue porque sus poderes se adaptaron. Todavía estamos haciendo pruebas, pero estoy seguro de que le irá bien. Raven comenzó, mirándola y solo le ofreció una pequeña sonrisa mientras se estiraba y le tocaba el hombro suavemente. Ambos tienen derecho a conocer a Raven. Y tú has sufrido tanto como ellos. ¿Cuánto tiempo pasará hasta que se lo digas y los dejes entrar?, le preguntó. Y ella no le respondió. No sabía cómo hacerlo. Y no sabía cómo decirles a sus hijos que ella estaba allí y que ellos estaban en el lado opuesto de todo. Cruzándose de brazos, giró la cabeza para mirar por la ventana hacia el sol del mediodía. Y por supuesto había tantos dilemas internos dentro de ella que Charles no pudo evitar sonreír. Raven. No importa lo que decidas, respetaremos tu silencio. Solo debes saber que el tiempo vuela. Créeme. Lo sé. Solo avísame a mí o a Aurora si necesitas algo y te lo conseguiremos, le dijo mientras se giraba y miraba hacia Rogue, ahora transformada, una vez más antes de rodar hacia adentro y salir de la habitación, dejando a Raven con sus pensamientos y yendo a ver cómo estaban los demás. Y no pasó mucho tiempo antes de que alguien más decidiera venir y hablar con ella, solo que no era la persona que ella esperaba en absoluto. Logan, o tal vez Ororo, pero cuando se giró para dirigirse a la persona que había llegado a la habitación de su hija, lo vio. Kurt. Sin el uso de su inductor de imágenes, y se veía ligeramente incómodo, su cola se movía ligeramente mientras entraba lentamente en la habitación y se paraba a su lado, mirando hacia Rogue. Hola, comenzó, muy débilmente, pero en su mente no imaginaba que esta conversación fuera a ir más allá de eso. Hola, Kurt, respondió Mystique, pero en lugar del tono frío y brusco que empleaba habitualmente, había una calidez en su voz. Pero cuando se giró para mirarla, Kurt se dio cuenta de que ella no había soltado la mano de Rogue en absoluto, y simplemente se acercó a una silla cercana y se sentó, antes de volver a hablar. Lamento preguntarte, pero, ¿por qué abandonaste la hermandad como lo hiciste? Quiero decir,
Podrías haber esperado, comenzó solo para que ella sonriera y lo interrumpiera con un movimiento de cabeza y luego volvió a mirar a su hija, y luego habló, que tú y Storm se fueran y luego vinieran corriendo aquí. Podría haberlo hecho, pero cuando una madre descubre que uno de sus hijos ha sido atacado por algo desconocido, no empieza a pensar correctamente. En realidad, no creo que una madre piense en absoluto. Simplemente lo hace, afirmó con una pequeña sonrisa triste, mientras levantaba su mano libre y apartaba algunos mechones de cabello de la cara de Rogue, mientras Kurt se quedaba mirando en estado de shock. Poniendo todo junto, ahora entendía por qué había hecho lo que hizo. Pero algo no cuadraba. Había usado a Children. No Child. Había otro por ahí del que él no sabía nada, dijiste niños. ¿Hay otro? No, preguntó él, y ella levantó la cabeza de golpe, mirándolo con los ojos muy abiertos y una expresión de asombro en su rostro. Pero antes de que pudiera responder a esa pregunta, él ya lo había hecho por ella. ¿Soy yo? No, le preguntó, y la expresión de asombro no abandonó su rostro durante unos momentos, pero cuando lo hizo y recuperó el sentido, asintió lentamente. Sí. ¿Cómo lograste juntarlo todo? Storm me ha estado insinuando que debería hablar contigo, que tendrías algo que compartir. Y cuando dijiste que tenías hijos, y más que Rogue, tenía sentido, la forma en que lo insinuaban. Y mis padres me aman. Y me dijeron cómo me encontraron. Hace mucho tiempo. Y cómo me adoptaron, admitió Kurt, mirando a Mystique y luego a Rogue, y suspiró pasándose una mano por el cabello azul oscuro. Era mucho para asimilar, lo siento. Pero tengo que preguntar. ¿Qué pasó? ¿Por qué no estabas aquí cuando te necesitaba?, le preguntó, y Raven simplemente inclinó la cabeza y miró hacia el cielo nocturno. Kurt, hubo un incidente y yo estaba tratando de escapar. Pero algo pasó. Había algo que bloqueaba nuestro camino y terminaste cayendo en un profundo desfiladero. Nunca pensé que hubiera agua allí abajo y que de alguna manera hubieras sobrevivido. Nunca supe que estabas vivo, hasta que te vi con los X-Men, y para ese entonces, era demasiado tarde. Lo siento, dijo, y Kurt la miró, sus propios ojos se abrieron ligeramente, mientras las posibilidades pasaban por su cabeza. Y lentamente se levantó y comenzó a moverse hacia la puerta, solo para detenerse al pasar, viendo a Mystique, su madre, con la cabeza inclinada. Lentamente extendió la mano y le tocó el hombro suavemente, y luego ella miró hacia arriba una vez más. Y vio la pequeña sonrisa en su rostro, antes de moverse hacia la puerta nuevamente. Necesitaba tiempo. Ambos lo necesitaban. Pero ambos sabían algo más también. Eran familia y acababan de crear un vínculo. La habitación de Scott había mucho dolor, un dolor de cabeza que parecía resonar por todo su cuerpo. Sin embargo, estaba seguro de una cosa. Si podías sentir dolor, todavía estabas vivo. Algo que Logan les había inculcado hace mucho tiempo. Scott Summers, mejor conocido como Cíclope, comenzó a despertarse lentamente, levantando lentamente su brazo derecho para tocar su cabeza, y eso solo lo hizo estremecerse un poco más. Tenía vendas y el centro del dolor parecía estar justo allí, a un lado de su cabeza. Por supuesto, si Scott iba a intentar ver, necesitaría sus gafas. Extendió la mano y comenzó a buscar a tientas alrededor de la mesita de noche donde generalmente las dejaba puestas, pero en cambio, rozó algo que no se suponía que estuviera allí. Era algo redondo y suave, pero tenía la sensación de que lo cubría una tela. Al escuchó la respiración constante de alguien. Una persona. Estaba reduciendo rápidamente la lista y, en lugar de buscar a tientas sus gafas, pensó que estarían más que dispuestos a ayudarlo a encontrarlas, quienquiera que fuera esa persona, así que comenzó a sacudirla suavemente. Y, por supuesto, eso provocó una especie de gemido bajo en protesta. Así que lo intentó de nuevo. Y en ese momento, había escuchado un murmullo de comillas que... Pero la voz fue más que suficiente para hacerle saber quién era. Jan, ¿eres tú?, preguntó en voz alta la mente temporalmente ciega, sacudiéndola una vez más, solo para obtener una risa encantada cuando se despertó con el sonido de la voz de Scott, pero eso pronto y rápidamente terminó cuando se dio cuenta de dónde la había estado sacudiendo. Justo a lo largo de su generoso pecho. ¿Cómo diablos sucedió eso? Quizás cambió de posición para estar un poco más cómoda en donde estaba sentada. En cualquier caso, no era exactamente la mejor manera de despertarse por la mañana. Sin embargo, se sentó allí mortificada un poco por el lugar donde la había agarrado, pero por el aspecto de cómo tenía los ojos cerrados y no había cortinas en la mesita de noche, ató cabos. Y, por supuesto, eso no
Le impidió tomar suavemente su mano y retirarla de su pecho y esperaba que se fuera lo suficientemente pronto. Pero el rubor había subido a su rostro, y a un escarlata que combinaba con su rostro. Sin embargo, por extraño que parezca, no parecía tan desagradable como pensó que sería. Jan. ¿Estás ahí?, dijo su voz, y eso sacó a Jan de su estupor y asintió con la cabeza, su largo cabello rojo intenso se balanceó con el movimiento de su cabeza. Ese sí. Estoy aquí, Scott. Lo siento, pero no esperaba verte despierto, ofreció, todavía nerviosa por lo que acababa de suceder entre los dos y Scott prácticamente ajeno al hecho de lo que acababa de suceder. Hombres, está bien. Supongo que no podría pedirte que me digas si puedes ver mis gafas desde donde estás, respondió Scott y Jan obedeció, girando la cabeza para examinar la habitación y su contenido. Era una habitación de chicos típica, con varios carteles colgando de las paredes, había prendas de vestir dispersas de aquí para allá. El área de la computadora probablemente era una de las áreas más limpias de la habitación. Sin embargo, su búsqueda de lo que Scott había pedido había terminado en fracaso. Lo siento, Scott. No. Creo que estén en la habitación, está bien. Probablemente dejé esos en el vestuario. Tengo un par de juegos de repuesto en la cómoda. En el cajón superior, lado izquierdo, le explicó. Y por supuesto, ella obedeció de inmediato. Sus pies con calcetines recorrieron la distancia con la suficiente rapidez y abrieron el cajón. El cajón estaba partido en dos mitades. Un lado contenía las gafas de sol de Scott, que tenía muchas más de las necesarias, pero era comprensible debido a su condición con sus poderes. Y luego estaba la otra mitad que contenía varios efectos personales, una foto de sus padres y su hermano, un par de insignias de Boy Scout, un álbum de fotos viejo y desgastado, su diario. Sin embargo, también vio un pequeño trozo de una revista justo debajo del álbum y una persona que parecía estar en una posición incómoda fue suficiente para que adivinara de qué se trataba. Incluso si estaba medio cubierta. Una de Playboy. No había mucho que pudiera hacer al respecto. No era asunto suyo. Extendiendo la mano, tomó las gafas de sol de la cómoda, luego cerró el cajón y regresó al lado de Scott, y lo ayudó a ponérselas, sus ojos verdes mirándolo, lo que provocó una sonrisa en él. Mientras se giraba para mirarla, gracias, Jan le preguntó, y ella le dedicó una sonrisa aliviada mientras se sentaba en la silla que había estado usando para observarlo. Y, por supuesto, él le dedicó una sonrisa, antes de tocarse la cabeza y sentir los vendajes que la rodeaban. Está bien. ¿Qué tan grave fue?, preguntó, y Jan supo de inmediato a qué se refería. Los eventos que sucedieron en el centro comercial. No fue el mejor momento de sus vidas, sin embargo, tenía derecho a saberlo. No es bueno. La hermandad también lo pasó mal. Tú, Evan y Rogue resultaron heridos. Tú estás bien, y creo que Evan solo estará dolorido durante unas semanas, y dudó en informarle sobre la información sobre Rogue, que, siendo el líder natural que era, había captado de inmediato. Jan, ¿qué pasó? Respiró con dificultad y sacó de su boca la determinación de decirlo todo y acabar con él de una vez. Para entender lo que le pasó a Rogue, tendrás que escuchar la historia completa, y así le contó los hechos lo mejor que pudo, teniendo en cuenta lo que había podido ver desde detrás de la pared en la que se había estado escondiendo con la lanza, las consecuencias y dónde estaba el chico ahora. Y, por supuesto, Scott necesitó bastante tiempo para adaptarse a lo que le había explicado, y justo cuando pensó que tal vez no respondería a lo que le había dicho, él habló. Entonces, ¿los poderes de Rogue y de ese chico rubio le hicieron esto? ¿Sabemos algo más que eso?, preguntó, a lo que Jan negó con la cabeza. Me temo que no. Charles hizo que trajeran a un par de viejos amigos para que lo ayudaran a desentrañar el misterio que los rodea a ambos. Pero no he oído nada. Sin embargo, así como no tener noticias es una buena noticia, no tener noticias tampoco es una buena noticia, afirmó, y estaba a punto de explicarlo cuando se escuchó un chirrido extremadamente fuerte proveniente de la puerta, que atrajo la atención de ambos para mirar hacia la que estaba allí mismo. Kitty Pryde, y estaba mirándolos con los ojos muy abiertos y la boca abierta. Comillas, Scott, gritó Kitty mientras corría hacia la cama y lo abrazaba. Y, por supuesto, ese tipo de cosas atrajeron la atención de todos los demás que estaban alrededor de la mansión. No pasó mucho tiempo antes de que Kurt apareciera, dejando una nube de fuego y azufre del infierno. Ororo Munroe y el profesor también entraron, cada uno con su propia sonrisa. Miengot Scott. Aún no te has levantado de la cama.
El resto de nosotros hemos estado pensando que estabas empezando a acobardarte en las sesiones de la sala de peligro de trampa mortal de Logan. El chico alemán dijo antes de notar que el lugar comenzaba a volverse un poco estrecho con todos ellos allí, así que desapareció y reapareció colgado boca abajo, agarrándose de la gruesa y bastante resistente lámpara del techo. Por supuesto, muchos de los otros no apreciaron el favor que Kurt les había dado, por una razón. Kurt, intenta no hacerlo tan cerca. ¿De acuerdo? Acabo de despertarme, ¿quieres volver a llevarme a la enfermería o algo así?, se quejó Scott, mientras Jan solo levantó la vista y entrecerró sus ojos verdes para mirar a Kurt, que tuvo la decencia de parecer avergonzado. Y, por supuesto, Charles se dio la vuelta lentamente, teniendo cuidado de no aplastar ningún dedo del pie mientras lo hacía, y extendió la mano, tocando suavemente el hombro de su joven estudiante. Es bueno ver que estás bien, Scott, afirmó el profesor, dándole un suave apretón en el hombro. Gracias, profesor. ¿Pero qué pasa con? ¿Comillas picará? Bueno, ha habido algunos avances interesantes en su caso, pero afortunadamente, parece que ya ha pasado lo peor, hasta ahora. Y todos comenzaron a aplaudir y vitorear desde dentro de la habitación de Scott, antes de que se escuchara un grito. ¡Ey! ¿No puede un hombre echarse una siesta tranquilamente?, gritó un hombre que sonaba muy parecido a la voz de Evan desde el otro lado del pasillo, lo que atrajo la atención de los demás, que se alejaron de Scott y Jan. Tan pronto como entraron en la habitación de Scott, se marcharon y comenzaron a hablar también con Evan. Comillas, Evan. Nos tenías muy preocupados, gritó Kitty mientras envolvía a su amiga con sus brazos, y Evan gritó de dolor, con la espalda y las costillas despeinadas. Y, por supuesto, Kurt apareció de repente, con su fuego infernal y su humo de azufre. Apestando el aire, sentándose en la mesita de noche, sonriendo como un idiota y sacudiendo el hombro del chico de piel oscura, recibiendo otra nota de dolor de Spike. Y, por supuesto, Charles y Ororo entraron después de todos los demás, ambos luciendo muy divertidos por todo lo que estaba sucediendo, sintiéndose mejor consigo mismos de lo que se habían sentido en días. Sin embargo, los dos que se quedaron en la habitación de Scott dieron un suspiro de alivio, ya no eran el centro de atención de todos. Pasándose una mano por el cabello castaño, giró la cabeza para mirar a Jan con una sonrisa, mientras ella observaba lo que estaba sucediendo al otro lado del pasillo, desde la seguridad de la silla en la que estaba sentada, sus ojos verdes brillando con diversión y felicidad. Y, por supuesto, giró la cabeza y miró a Scott, levantando una ceja. Scott, ¿ves algo en mí?, le preguntó mientras se revisaba los hombros y luego la ropa. Él parpadeó y luego se sonrojó levemente. Lo habían pillado mirándola. Sinceramente, no pudo evitarlo. Sacudió la cabeza para no decir nada, simplemente sonrió, extendió la mano y le tocó el hombro. No, no es nada, Jan. Oye, acabo de notar algo, dijo mientras giraba la cabeza inclinándose ligeramente hacia adelante para mirar a través del marco de la puerta de la habitación. ¿Dónde está Logan? Pensé que él también querría estar aquí, le preguntó, y eso fue suficiente para que ella pensara en algo más que en que él la estuviera mirando, pero Scott sabía que aún no estaba fuera de peligro en lo que respecta a lo que realmente había estado mirando Logan. La verdad es que no lo sé. Pero no se levantará y se irá así como así. Iré a ver qué pasa abajo. ¿Necesitas algo mientras estoy arriba?, preguntó ella, y él lo pensó antes de asentir. Un poco de agua, por favor. Y por supuesto, Jan solo sonrió y asintió con la cabeza mientras comenzaba a caminar por el pasillo, revisando a los demás en la habitación de Evan, y sonrió, saludándolo desde detrás de Charles, y luego comenzó su caminata, moviéndose hacia el ascensor que la llevaría al subsuelo laboratorio. Ank y Moira seguían trabajando, mirando más de una docena de impresiones diferentes de lo que arrojaron los análisis de sangre del chico. Y realmente era algo para maravillarse al observar la generación de la computadora de cualquier anormalidad en comparación con la mayoría de los humanos. Había señales de alerta por todos lados. Su ADN era algo que llevaría toda una vida desentrañar y comprender qué era lo que era. La parte más asombrosa eran los factores cromosómicos. La mayoría de los humanos, mutantes o no, solo tenían 21 pares de ellos. Este análisis de sangre único de la sangre del chico les había mostrado que había 26 juegos de cromosomas. Mapear y comprenderlo que hacían esos 5 extras alteraría fundamentalmente lo que sabían sobre el cuerpo humano y la evolución humana. A continuación, se realizó la simulación de la sangre del niño. No había señales de los organismos marrones en su torrente sanguíneo, lo que significaba que Rogue no había obtenido el plano de esos elementos por contacto con él.
Esa conclusión por sí sola fue suficiente para deducir el hecho de que ella los había creado todos por sí misma, mediante el uso de sus poderes y la participación del niño rubio. Y durante la simulación de donde estaba la sangre del niño en su perfil de ADN, hubo una oleada constante de energía azul o roja que recorría cada vía de ADN. Un fenómeno que ni siquiera debería ser concebible. Pero ahí estaba, en sus lecturas, y los dejó asombrados y confundidos. ¿De dónde había salido ese niño? Moira estaba pensando en el espacio exterior, Hank estaba pensando en términos muy diferentes, es decir, que el niño era el siguiente salto evolutivo en el ciclo genético mutante. Hank extendió la mano con la que tenía libre de papeles y se subió las gafas, frotándose los ojos, y luego comenzó a caminar hacia la cafetera. Pensando en las distintas pruebas que podrían realizar en poco tiempo, junto con algunas más a largo plazo, resonancias magnéticas, lecturas neurológicas, estructura básica de los órganos internos. Al extender la mano, se dio cuenta de que la máquina de café estaba vacía, lo que significaba que uno de ellos había tomado la última taza y no la había rellenado. Se volvió para mirar a Moira, pensó en lo que había estado pensando sobre el chico y luego se puso a preparar la cafetera. Entonces, Hank, el joven amigo de Charles en la enfermería, parece estar lleno de sorpresas, ¿no te parece?, le preguntó mientras dejaba una serie de papeles impresos a un lado y comenzaba a pensar también en la siguiente prueba. ¿Y qué crees que es ese destello de energía en el análisis de ADN? Quizás algún tipo de fallo en el sistema. Si solo fuera el que se leyó, estaría de acuerdo. Pero todas las pruebas que realizamos con la sangre de ese chico arrojaron los mismos resultados. Así que o bien el ordenador está averiado y en ese caso tendremos que sustituirlo todo y empezar de cero de nuevo. O bien el ADN tiene algún tipo de carga diferente que lo atraviesa. Debido a que todo lo que hay en este laboratorio tiene, como mínimo, solo un año, tendría que creer que lo último es lo más probable. Y estoy totalmente de acuerdo en que nuestro joven amigo está lleno de sorpresas. Solo deseo que deje de tener tantas. Está empezando a ser demasiado para mí, dijo Hank riéndose, terminando la tarea y observando cómo la cafetera hacía su trabajo, vertiendo la sustancia negra y sagrada en la cafetera transparente. ¿Y tú? ¿Te llamas científico? Un verdadero científico nunca se cansa de descubrir lo desconocido, Henry, afirmó Moira desde donde estaba sentada frente a la pantalla de la computadora. Pero para citar a un filósofo muy viejo, ladrillo a ladrillo, mi gente. Ladrillo a ladrillo. Nunca se apresura en nada, ese. Sin embargo, si pudiera ponerle un nombre. Bueno, algo que buscar un poco más tarde, dijo Hank, y luego giró la cabeza para mirar hacia la puerta, después de haber oído algunos pasos apresurados, y luego vio una mancha roja que pasaba corriendo junto a ellos y bajaba por los pasillos. Moviéndose rápidamente hacia la puerta, asomó la cabeza para mirar en la dirección en la que se había ido la mancha roja, y allí estaba Jan dirigiéndose hacia la sala de peligro con un trote ligero. Jan, ¿dónde está el fuego?, le gritó, y justo cuando ella se acercaba a la sala de control de la sala de peligro, giró la cabeza y sonrió. Scott y Evan están despiertos. Tal vez tú y Moira deberían subir y ver cómo están. Además, creo que alguien debe salvar a Evan de Kitty y Kurt. Son muy pegajosos, los llamó antes de cruzar el umbral y entrar a la sala de control de la sala de peligro, con una suave risita brotando de su pecho. Logan acababa de poner en marcha uno de sus propios programas de entrenamiento personal, algo en lo que podía desahogar honestamente sus frustraciones. Nunca se le había dado bien quedarse quieto, siempre le había gustado ser un hombre de acción. Pero ayudar a Stripes estaba fuera de su alcance, y él lo sabía muy bien. No era bueno en ningún tipo de laboratorio. Lo máximo que sabía sobre cualquier cosa era de dónde venía el café. Dale algo a lo que disparar, algo a lo que herir. Podía hacerlo de 12 maneras diferentes a Sundai en 10 segundos. Dale algo en el cuerpo que no fueran unos cuantos huesos rotos y tal vez algunos pequeños cortes. Así que allí estaba, en la sala de control, modificando los ajustes para que pareciera más peligroso. Más letal para uno de los escenarios más difíciles que jamás había planeado para él y para el equipo. Un desafío de guantelete con un límite de tiempo expreso en el que la computadora tenía todas sus restricciones bloqueadas. Al observar las modificaciones del programa y etiquetarlo como Wolverine, Warzone y guardarlo en algunos de sus programas favoritos, se dirigió a las puertas que lo llevarían a la sala de peligro. Pero la apertura de las puertas de la sala de control detrás de él siseó, y entró una presencia que conocía muy bien. Está bien, Gray. ¿Qué pasa? Son Scott y Evan.
Están listos, le dijo, y eso fue suficiente para que el canadiense girara la cabeza y la mirara, antes de ofrecerle una sonrisa. Al mirar los controles, no había forma de que alguien pudiera simplemente ponerlo en marcha sin que ya hubiera alguien dentro. Entonces se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la puerta, asintiendo levemente con la cabeza. Muy bien, vamos. ¿Cómo están Tuerto y el Puercoespín?, preguntó Logan, quitándose la máscara de su uniforme de batalla, para revelar sus ojos oscuros. Metió la mano en uno de los compartimentos de su cinturón de herramientas, sacó un cigarro y un encendedor y encendió uno. Y luego inhaló el humo tóxico mientras ella le contaba todo lo que estaba pasando. Evan todavía está dolorido. No es de extrañar, considerando dónde y cómo aterrizó. Y Scott está bien, aunque imagino que está bastante dolorido. ¿En qué estabas trabajando, si no te molesta que te pregunte? Mientras caminaban por el pasillo hacia el ascensor. Y rápidamente se les unieron Ank y Moria, quienes conversaban entre ellos sobre varios descubrimientos y sus posibles significados en las nuevas muestras de sangre que habían presenciado, y Logan simplemente puso los ojos en blanco ante Jan. Al escuchar sus palabras sobre el análisis, uno pensaría que esos dos vendrían con subtítulos y un traductor, gruñó Logan mientras todos entraban al ascensor. La sonrisa de Jins indicaba que encontraba divertida su frustración y confusión con los diversos términos y lo que hablaban Ank y Moria. Y cuando las puertas se cerraron, Logan se giró para mirar a Jan y su amplia sonrisa y solo entrecerró los ojos. ¿Algo gracioso, Kit?, preguntó, lo que solo recibió una mirada inocente como respuesta. En realidad no, respondió ella mientras el ascensor subía al segundo nivel. La habitación del pícaro. Allí, Mystique miró hacia abajo a su hija, ahora transformada, y supo que, aunque esos cambios habían tenido lugar, ella seguía siendo su hija. Pero lo que Charles había mencionado la había preocupado mucho. Esos cambios eran permanentes. ¿De qué tipo de cambios estaban hablando? ¿Qué tipo de pruebas habían realizado? ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Y dónde estaba ese chico que era responsable de hacerle esto a su hija? Ella arrancaría el corazón aún latiente del pecho del chico si alguna vez tuviera la oportunidad de hacerlo. Pero la información de la prueba. Eric estaría interesado en ello con seguridad. Y esa información podría asegurar su lugar en cualquier gran plan en el que él había estado trabajando durante tanto tiempo. Y si fuera suficiente, ella también podría negociar por sus hijos. Con esos pensamientos en mente, el tiempo parecía no tener sentido, pero Mystique había tomado una decisión. Y allí se movió hacia el pasillo y hacia el ascensor. Sin embargo, lo que no había planeado fue ver las puertas abiertas y revelar a dos de los X-Men y lo que asumió eran los médicos que Charles había traído para ayudar a su hija, saliendo por las puertas, escondiéndose detrás de una esquina, y se arriesgó a mirar alrededor de la esquina, viendo que se habían alejado por otro pasillo y hacia otra habitación. Al darse cuenta de su oportunidad, la aprovechó, extendió la mano y tocó el botón del ascensor con su mano enguantada de color blanco y estuvo constantemente pendiente de su hombro para asegurarse de que nadie supiera que estaba allí. Y, afortunadamente, no parecía que hubiera estado allí. Cuando las puertas se abrieron, entró y presionó el botón que la hizo bajar al sótano laboratorio médico. El olor estéril de la zona que lo rodeaba le dio suficiente información para saber dónde estaba. Estaba en una especie de hospital. Sus ojos azules se entreabrieron y se cerraron con una mueca de dolor por las luces brillantes, antes de empezar a parpadear rápidamente, sus ojos intentando adaptarse a la luz, mientras observaba todo lo que lo rodeaba. Esta no era una de las salas de examen de una sola puerta en las que Bachan o cualquiera de los otros médicos lo examinaron. Así que eso significaba que no estaba en Konohagakure. Y entonces los eventos en el centro comercial se reprodujeron en su mente y simplemente miró hacia abajo y derrotado. Sasuke había ganado. Se había ido a casa. Lentamente se giró y miró hacia el suelo de baldosas, y entonces notó que alguien pasaba por la puerta. Alguien con la piel azul y un vestido largo blanco. Por un momento pensó que había estado viendo cosas, sin embargo, ansioso por confirmar que lo que había visto simplemente no pasaba de largo, se puso de pie y caminó lentamente hacia la puerta abierta, y miró por la esquina para ver a la mujer con el vestido largo blanco y la piel azul doblar una esquina. Parpadeó una vez, y luego dos veces, antes de hacer lo único que podía hacer para asegurarse de que no seguía dormido. Se pellizcó fuerte. Y efectivamente confirmó que actualmente estaba despierto. Así que eso significaba una cosa. La mujer con la piel azul realmente existía. ¿Pero qué estaba tramando? Golpeándose el puño contra la palma abierta, había tomado su decisión.
Iba a seguirla. Muy bien. Hora del ninja espí. Y con eso, con sigilo practicado, comenzó a seguir, rápida y silenciosamente. Apoyándose contra la pared, deslizó lentamente la cabeza hacia adelante, se giró y echó un vistazo alrededor de la esquina y hacia la dama que se movía por los pasillos lo más rápido posible, y luego giró hacia una de las puertas abiertas. Y, por supuesto, la siguió, manteniéndose lo más silencioso que pudo. Y cuando miró alrededor de la esquina, la vio mirando contra una de las pantallas de computadora, presionando teclas, y luego con lo que parecía ser gracia practicada, se giró hacia una puerta y comenzó a caminar a través de una puerta lateral, y quedó abierta. Mirando hacia la puerta y luego a la pantalla de la computadora con todas las letras divertidas. Y lentamente miró a través de la puerta por la que había pasado la mujer, solo para ver una gran pared plateada en el fondo. No había ningún tipo de equipo allí. Entonces, ¿por qué entró allí? No tenía ningún sentido. Y lentamente comenzó a caminar hacia la puerta y cuando pasó por la puerta, y cuando su cabeza se asomó, había una mano enguantada blanca, que había salido disparada desde un costado y lo había tirado hacia adelante, haciéndolo perder el equilibrio y caer al suelo. Por un momento, Naruto se quedó aturdido, y fue suficiente para que la mujer de piel azul pasara por la puerta por la que habían entrado, y luego las puertas se cerraron con un silbido, y luego hubo una especie de zumbido que cobró vida desde el mundo que lo rodeaba, y Naruto se giró y examinó el área. Y las paredes comenzaron a girar, saliendo cables largos y delgados, ondeando y colgando por todo el lugar. Otra sección de la pared reveló una especie de tubería larga y de aspecto extraño, apuntando directamente hacia él, y había un zumbido que venía de ella, y un extraño brillo verde que se estaba volviendo cada vez más brillante y el único pensamiento que pasó por la mente de Naruto. ¡Ah, mierda! Fin del capítulo. Naruto y los X-Men, capítulo 7. El siguiente paso. Subsótano Mystique había deducido rápidamente que alguien la había seguido. ¿Cómo? El pequeño mocoso hizo algo de ruido. Incluso al chocar carne contra carne, todavía producía suficiente ruido para ser captado por el oído entrenado. Y era cierto, sus oídos estaban entrenados. Cuando había doblado la esquina había notado con el rabillo del ojo al girar la cabeza a un pequeño niño rubio que obviamente había descuidado su dieta debido a su altura, lo que pudo deducir de una mirada momentánea. Así que había tenido que perderlo rápidamente. Y entonces fue cuando notó otra cosa, una puerta abierta. Entonces se dio la vuelta y comenzó a caminar por ese pasillo, hasta llegar a lo que se dio cuenta que era la sala de peligro. Y rápidamente comenzó a formularse un plan cuando notó que había un programa en espera. Y allí entró y miró hacia los controles y luego se dio la vuelta y miró el portal que esperaba ser utilizado. Un plan pequeño y simple le vino a la mente. Y entonces entró en la sala de peligro, con cuidado de no iniciar la secuencia de inicio, y luego se dirigió hacia la pared, y no pudo evitar preguntarse si ese chico sería lo suficientemente tonto como para entrar en la sala después de ella. Y sorprendentemente, no decepcionó. El chico había empezado a meter la cabeza por la puerta y se había dado la vuelta para mirar hacia el lado equivocado. Un movimiento bastante experimentado, pero realizado de forma descuidada. Y fue entonces cuando ella atacó, su mano enguantada de blanco se estiró y agarró al chico por el pelo rubio y lo arrojó hacia adelante, desequilibrándolo. Aprovechando la momentánea falta de respuesta del chico, volvió rápidamente por la puerta, presionó el botón de cierre y luego la bloqueó. Y luego se dirigió a los paneles de control que actualmente tenían un programa configurado y listo para activarse. Sonriendo para sí misma, presionó el botón de inicio y los sistemas de la sala de peligro comenzaron a cobrar vida. Mirando hacia los controles de las puertas, miró a su alrededor antes de que ella pateara los controles con su bota de tacón blanco, varias veces. Y tras un par de momentos de satisfacción, se dio la vuelta y volvió al pasillo y a lo largo del pasillo en busca de lo que había estado buscando, solo para encontrar la puerta marcada como laboratorio. Al mirar dentro, notó todas las lecturas de las máquinas, así como los resultados. Sin embargo, lo que le llamó la atención fue que en la computadora también había resultados de sangre de otra persona. Acercó una silla y metió la mano en un cajón, pero no encontró ningún disco en el que copiar la información. Pero lo que sí encontró fue algo mejor, una memoria USB. Moviéndose rápidamente, la sacó de su escondite y
Comenzó a copiar todos los archivos y la investigación que se habían hecho sobre la condición de su hija, así como el nuevo jugador que, sin duda, sospechaba que era el chico rubio que acababa de encerrar en la sala de peligro. No tardó mucho en encontrar todo. Y luego miró varios frascos de sangre que estaban en ese momento en un estante y que tenían la etiqueta niño desconocido. Los miró y luego a las lecturas de la computadora. ¿Por qué estarían procesando su sangre tan rápido? Bueno, no era una pregunta que estuviera dispuesta a responder todavía. Podrían haber terminado arriba con lo que estuvieran haciendo y regresar y encontrarla. Eso era algo que no podía permitir. Extendió la mano para coger una pequeña unidad de transporte de sangre, colocó rápidamente 3 de los viales de sangre en ella, antes de cerrarla y engancharla a su costado, y luego colocó el puerto de datos en el estuche, sujetándolo con cinta adhesiva para asegurarse de que no se moviera. Y fue en ese momento cuando decidió que le convenía hacer una salida muy discreta, aunque le doliera hacerlo. No poder ver a su hija despertar y decirles a ambas la verdad. Pero ya habría tiempo para eso en el futuro. Cerca o lejos, todavía no podía decirlo. Se dirigió al ascensor y presionó el botón de acceso al suelo, transformándose en Logan, que sabía que iba y venía a su antojo, con su uniforme de batalla puesto. Cuando el ascensor se detuvo en la planta baja, se dirigió hacia la zona de entrada lo más rápido posible, y luego salió por las puertas principales y desapareció en la zona boscosa cercana a sala de peligro. El cañón había disparado y había fallado por poco a Naruto, ya que el pequeño niño se había lanzado a un lado, sus manos se balanceaban hacia abajo antes de levantarse de nuevo, dar una voltereta hacia adelante y aterrizar a cierta distancia de la explosión. Se dio la vuelta para ver que lo que le había disparado ya estaba apuntando su cañón hacia él. Y el cráter ardiente justo debajo. Era suficiente para atravesar su propio cráneo duro y pensar que esa cosa estaba destinada a matarlo. Sin embargo, cuando esa cosa apuntó, intentó lanzarse para esquivarlo, pero algo más se salió con la suya. Algo se había deslizado detrás de él sin que él lo supiera, y lo tiró al aire antes de que el disparo del cañón le disparara y pudiera reaccionar. Rápidamente, su cabeza se giró hacia abajo. Para mirar hacia lo que lo había atrapado y vio algo que tenía un montón de tentáculos de acero que salían de algún tipo de dispositivo principal, algunos de ellos parecían bastante dolorosos. Metiendo la mano en su bolsa de kunai, sacó uno de sus cuchillos ninja arrojadizos, antes de desviar uno de los tentáculos con gracia practicada. Y luego desvió varios más con la mano que empuñaba el cuchillo, y con gracia practicada metió la mano en su bolsa trasera y sacó un trozo de papel endeble con algunas marcas extrañas, lo envolvió alrededor del mango, antes de lanzar el kunai con puntería precisa y practicada, dando en la marca justo debajo de la enredadera metálica que lo colgaba boca abajo, antes de que explotara. Al caer al suelo, aumentó la rotación de su caída, y aterrizó hábilmente sobre sus pies, saltó hacia un lado, para evitar otra ráfaga de ese cañón, y que cayeran escombros de la máquina que acababa de hacer estallar. Rodando hacia adelante, con cuidado de no perder el impulso que había obtenido, notando que este lugar tenía algunas cosas más, rodó hasta ponerse de pie y luego, cuando estaba a punto de aterrizar, notó que el piso ahora comenzaba a elevarse. Frente a él, rápidamente. Un giro rápido de su cabeza confirmó que la parte posterior también se estaba acercando a él. Entonces se lanzó desde donde estaba, yendo al aire en el ángulo que el piso elevado le había proporcionado. Y se elevó al aire aterrizando en el suelo boca abajo, afortunadamente sobre un trozo de piso resbaladizo y intacto. Rápidamente se puso de pie y miró a su alrededor para ver que habían preparado algo más y tenía algún tipo de sonido de amartillado que simplemente no sonaba bien, como cualquier cosa en esa habitación. Un dispositivo surgió del piso a 10 pies de él y tenía una especie de postes con puntas afiladas. Y con algún tipo de fuerza fueron lanzados, produciendo un silbido, mientras disparaban hacia él. Desafortunadamente, Naruto no fue lo suficientemente bueno para evitarlos. Entonces hicieron algo seguro. Se le clavaron en la ropa, debido al grosor de su mono, y lo arrastraron hacia atrás, pegándolo a la pared, que estaba a solo unos pocos pies antes de que Naruto quedara clavado en ella. Y luego miró a su alrededor antes de ver que ese gran cañón comenzaba a apuntar y cargar, mientras otras cosas comenzaban a amartillar y recargar. Mirando hacia las lanzas,
Rápidamente se quitó la chaqueta, antes de desabrocharse los pantalones y salir de ellos, antes de saltar, mientras el cañón disparaba una vez más, la explosión verde se estrelló contra el área donde estaba solo hace unos pocos momentos, quemando sus pantalones y chaqueta, y haciendo un agujero en la pared, y ahora dejándolo solo con su camiseta negra, el collar de Hokage y sus pantalones cortos de rana. Al darse cuenta de que ahora era el momento de pasar a la ofensiva, Naruto adoptó una pose y sus manos se juntaron en una forma extraña antes de que su voz sonara. Comillas jutsu de clones de sombras múltiples y con una fuerte explosión de humo, allí estaba él, o más precisamente más de 50 de él, y cada uno de ellos comenzó a recoger trozos de metal y a atacar a las distintas máquinas. Muchas fueron rápidamente derribadas por torretas masivas de muchos tamaños diferentes. Desde el gran cañón verde brillante hasta varios proyectiles explosivos, que causaron toneladas de daños colaterales dentro de la gran sala. Rápidamente todos los clones fueron destruidos y, por supuesto, las paredes siguieron produciendo más y más armas. Mirando hacia la sala de control. Rápidamente se dio cuenta de que esa era la mejor manera de salir de allí ahora. Tan rápido hizo otra serie de clones, y luego comenzaron a moverse juntos, el Naruto real corriendo hacia su marco de vidrio, con la mano extendida detrás de él mientras el clon de la sombra canalizaba chakra para mejorar el giro y la rotación para producir el ataque más devastador de Naruto. Sin embargo, el truco era no recibir un disparo mientras avanzaba hacia el marco de vidrio. Bueno, ahí fue donde entraron el resto de los Naruto. Los clones se dispersaron moviéndose y distrayendo a las otras máquinas y su armamento, mientras Naruto avanzaba hacia la sala de control, la esfera de energía que giraba detrás de él se lanzó hacia adelante mientras Naruto gritaba su nombre. Comillas Rasengan, pero antes de que la bola de energía pudiera conectarse con la pared y abrir un agujero en la sala de control, una especie de barrera de energía había chocado con la bola de energía. Se produjo una lucha de poder, ni el Rasengan ni la barrera de energía querían ceder. Y no pasó mucho tiempo antes de que las dos energías tuvieran un efecto catalizador, que creó una explosión, enviándolo a volar hacia atrás y hacia la refriega una vez más. Pero poco sabía él que su ataque había hecho algo en la sala de control segundo piso. El pasillo entre la habitación de Scott y Evan estaba ocupado por casi toda la familia, y el ruido que se producía indicaba que los X-Men estaban empezando a recuperar el ánimo. A Scott le habían contado todos los detalles de lo que había pasado en el centro comercial y también todos los resultados. Jan había traído el agua como Scott le había pedido que hiciera, y lo había ayudado a sentarse, para gran diversión de Logan y Ororo, que habían estado observando el intercambio con miradas cómplices. Hacía tiempo que ambos sospechaban que Scott y Jan estaban enamorados el uno del otro. Así que tal vez de alguna manera estaban empezando a reconocer el hecho de que se gustaban. Pero Logan lo sabía mejor. Scott era un Boy Scout y no se movería a menos que ella estuviera soltera. Y Jan estaba demasiado cegada por ese deportista, sus encantos y por estar ocupada con todo tipo de tareas escolares, tareas y actividades extra como para darse cuenta. De hecho, Moira McTaggart había comentado discretamente la extraña manera en que Jan y Scott se habían comportado con el profesor, y eso le había traído una sonrisa al rostro, pero decidió no hacer comentarios. En cuanto a Hank, estaba ocupado en la habitación de Evan, manteniendo a Kitty y Kurt a raya del joven afroamericano. Eso por sí solo fue un desafío suficiente, pero cuando Kurt y Kitty comenzaron a describir lo que había sucedido en el centro comercial, trajo a su joven amiga rubia en la enfermería bajo una luz completamente nueva. Pero cuando Hank vio que sus esfuerzos eran infructuosos para evitar que la joven estudiante de secundaria abrazara a Evan, simplemente se dio por vencido y se fue a hablar con Logan y Ororo, quienes observaban todo desde las gradas en ambas habitaciones. Y, por supuesto, Logan asintió y dio una calada a su cigarro, y Ororo extendió la mano y abrazó a su amigo Hank y sonrió hacia los dos hombres que la rodeaban. Entonces, Hank, ¿qué es la cuenta del carnicero que hay ahí?, preguntó Logan, cruzándose de brazos mientras miraba hacia adentro para ver a Evan siendo despeinado por Kitty y sus abrazos interminables, mientras Kurt se reía y contaba chistes. La vista provocó una pequeña sonrisa y una sensación de calidez en el rudo canadiense. Bueno, si puede sobrevivir la semana con Kitty y Kurt colgando de él, sospecho que Evan debería recuperarse en poco tiempo. Sin embargo, no debería hacer nada demasiado extenuante hasta que esté completamente libre de sospechas. Entiendo, dijo el hombre de cabello azul, mirando a la persona que tenía frente a él. Y fue entonces cuando Ororo decidió hablar. No tienes por qué preocuparte por Logan, Henry.
Me encargaré personalmente de que Evan se lo tome con calma. ¿No es así?, Logan preguntó con una mirada que indicaba que si se atrevía a intentar algo, no sería agradable para él más adelante. Pero dejando eso ahí, consideró el asunto cerrado, sin darle a Logan ninguna oportunidad de ofrecer una refutación del tema y la decisión. Sin embargo, Logan no se había dado cuenta, y aunque Hank había dicho que el chico no debería moverse tanto, él era el experto en entrenamiento físico. Espera, Ro. Todavía no he aceptado nada. Lo que hizo que los ojos azules se volvieran hacia él, manteniéndolos afilados, y de repente cambiaron de azul a un blanco noqueador, y no pocos momentos después, hubo relámpagos repentinos destellando por todo el cielo y muy visibles a través de las ventanas de las habitaciones de la mansión, así como de los pasillos de la mansión. Dime, ¿qué te hace pensar que te estoy preguntando?, preguntó con una voz engañosamente dulce que simplemente le decía mucho al canadiense, así como el obvio uso del poder. Ganaste, Ro. Ganaste, dijo el gran canadiense riéndose nerviosamente, tras haber presenciado el repentino impulso de poder que ella le había dado, y levantó las manos en señal de derrota. Nada de sesiones en la sala de peligro y nada de actividades deportivas adicionales por un tiempo. Punto. Hablando de eso, vuelvo enseguida, afirmó, después de haber recordado algo que debería haberse llevado inmediatamente después de que Evan recibiera las órdenes de los médicos. Y había dejado a Hank y Logan allí para que la vieran entrar en la habitación de Evan. Ambos se giraron para mirarse el uno al otro. El rostro de Hank mostraba una evidente diversión. ¿Hay algo que quieras compartir, amigo?, se quejó Logan, fumando su cigarro una vez más. Oh, nada. Pero tienes que admitir que Ororo no es alguien con quien se pueda discutir a la ligera, respondió Hank, girándose y mirando a la encantadora pareja que formaban Jan y Scott, sonriendo y pasándola bien. Uno pensaría que ya estarían juntos. Por la forma en que se comportan el uno con el otro. Eso pensarías. Pero él es un Boy Scout y ella es una perfeccionista. Ambos son buenos solos y juntos, pero los deja ciegos, según mi opinión, afirmó Logan, tomando otra bocanada del aire venenoso que producía el cigarro. Pero aún así, tienen sus momentos, comentó el canadiense. Entonces, necesitan un empujoncito, ofreció Hank, que ya empezaba a hacer planes juntos, y Logan se giró y lo miró fijamente, fumando el cigarro antes de asentirle. Hank, sea lo que esté pasando por esa cabecita tuya, déjame fuera de eso, afirmó Logan, y esa fue la última palabra sobre el tema. Ororo había entrado directamente a la habitación de Evan, sin tocar la puerta, y había empezado a reunir todo tipo de equipo de seguridad que su sobrino usaba para sus actividades deportivas, y comenzó a colocarlos en una pequeña bolsa de lona que estaba vacía en ese momento. Sin embargo, debido a las evidentes distracciones de Kitty y Kurtz, que le causaban risas y dolor, no se había dado cuenta de que su tía le había quitado su equipo de skate hasta que fue demasiado tarde. Empujó a Kitty a un lado y se inclinó hacia adelante, ignorando el dolor que le recorría la espalda. Comillas, vaya. Hola, tía. Oh. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué te estás llevando mi equipo?, preguntó Evan, o más bien, exigió. Y, por supuesto, Ororo le había dirigido la mirada. La última vez que le había dirigido esa mirada, él reveló su identidad cuando sus poderes no estaban completamente bajo su control y terminó totalmente en el vestuario de su antigua escuela, justo después de un partido de baloncesto. Evan, hasta que tus médicos me digan algo diferente, estás castigado, dijo ella con sencillez mientras él extendía una mano delicada y sacaba una de sus patinetas de su lugar de descanso apoyado contra la pared, y luego la colocaba con seguridad debajo de su brazo, antes de pensar en algo que acababa de ver, y luego se dio la vuelta y miró a Evan con una ceja levantada. Evan, mueve la mano si la valoras, advirtió Ororo, y Evan ni siquiera pareció inmutarse por su advertencia. No podía creer que ella le estuviera quitando su sangre vital. Que le estuviera quitando algo que lo convertía en él. Comillas, tía Owen, impresionante, enfermo, se oyó una voz desde un costado y, de repente, antes de que Evan pudiera siquiera pensar en lo que eso significaba, sintió un dolor terrible que brotó de su rostro y lo hizo caer de la cama en la que estaba y caer al suelo. Por supuesto, el impacto le dolió más que el golpe en la cabeza, pero en ese momento no sabía que lo había golpeado. Y entonces se limitó a gruñir y a soltar un grito de dolor mientras se daba la vuelta y miraba a su alrededor. Ororo lo miraba medio divertido, medio preocupado. Sin embargo, Kurt estaba doblado sobre sí mismo y en el suelo riéndose de la situación de Evan. Y Kitty. Su rostro estaba tan rojo que el color del pelo de Jan era comparable al suyo.
y por la forma en que se encogía de hombros, entrecerraba los ojos y fruncía el ceño, él notó que algo no iba del todo bien. Y se arriesgó a hacer una de las preguntas más estúpidas que se le podían hacer. Comillas, ¿qué hice?, preguntó Evan y, si era posible, su rostro se puso aún más rojo y, honestamente, podría haber jurado que le iba a infligir mucho más daño que un simple puñetazo en la cara. Y hubo un sonido ascendente en su voz, casi un aullido, antes de que se diera la vuelta y comenzara a moverse hacia el pasillo, solo para ser interceptada por Ank y Logan, quienes habían asomado la cabeza para ver qué era todo el alboroto, y ella simplemente los miró con enojo. «Quítense de mi camino o les arrancaré los ojos de la cabeza», gruñó, y Logan, por primera vez en la memoria colectiva de la población de la mansión, se quedó sin palabras. Abrió la boca y su cigarro cayó al suelo, sus ojos se abrieron de par en par. ¿Qué demonios le había pasado a Kitty? Que él sabía que no amenazaría a nadie que no se peleara con ella. Y entonces él y Hank se apartaron del camino y Kitty caminó por los pasillos, con los puños apretados y los hombros temblorosos. Ambos hombres la miraron mientras se alejaba, luego se miraron entre sí y luego asomaron la cabeza por el marco de la puerta para mirar dentro de la puerta al Kurt que reía, al Ororo divertido que había abandonado la bolsa con el equipo de skate de Evan y una de sus muchas tablas de skate, optando por ayudar a su sobrino a volver a su cama. Y cuando Evan volvió a estar sano y salvo en la cama, Logan finalmente se rindió a la curiosidad y asintió con la cabeza hacia Ororo. «¿Qué demonios hizo Porcupine esta vez?», preguntó Logan, mirando el cigarro caído, como si estuviera debatiendo algo antes de agacharse, recogerlo y empezar a fumarlo una vez más. Y Hank se limitó a mirar a su amigo con expresión de asombro. Pero antes de que pudiera comentar lo que acababa de ver, Ororo había hablado, con la voz llena de alegría. «Evan le arrebató algo a Kitty que no debía. Y pagó el precio por ello», agregó Ororo, e incluso Logan captó el significado de esa declaración. Con un sonoro golpe en la cara, el canadiense se la pasó por los ojos y respondió: «Oye. Hay que reconocerlo, Nedles. Cuando pisas fuerte, realmente pisas fuerte». Y finalmente Evan se dio cuenta de lo que debía haber sucedido, y sus ojos negros se abrieron ligeramente ante las implicaciones antes de simplemente gruñir y golpear su cabeza contra la almohada. «¿Estoy tan muerto?». «Sí. Espera a que se lo cuente a los demás», dijo Kurt sin dejar de reír, lo que recibió como respuesta una almohada arrojada por Evan, quien inmediatamente comenzó a sentir los efectos del simple esfuerzo de arrojarla, y se sujetó el brazo y el costado haciendo una mueca de dolor. Y, por supuesto, Ororo simplemente se quedó mirando, divertida, y sacudió la cabeza levemente ante las payasadas de su sobrino. Y fue entonces cuando Charles decidió rodar detrás de Logan y Hank, observándola escena con leve curiosidad, y luego, captando los pensamientos más bien ruidosos de Kitty, asintió con la cabeza, sabiamente, aunque los labios del hombre mayor se torcieron ligeramente hacia arriba, encontrando la escena bastante cómica. La sensación de la mansión estaba comenzando a regresar más rápido de lo que había pensado, a pesar de la pérdida y las heridas. «Eso lo explica todo», dijo Charles, y luego se dio la vuelta y comenzó a caminar por el camino cuando se escuchó un fuerte sonido que los envolvió, un gemido que provenía de las paredes. Era una alarma. Y rápidamente todas las cabezas se giraron hacia Logan, expectantes, y a cambio él simplemente les levantó una ceja. «¿Comillas qué? No me mires así, esta vez no tuve nada que ver con eso», afirmó el canadiense, apagando su cigarro. Mientras los X-Men comenzaban a formarse, incluso Evan y Scott intentaron levantarse, hasta que fueron reprendidos firmemente por Jan y Ororo, y pusieron énfasis en el asunto de que debían permanecer en la cama en todo momento. En cuanto a Moira y Hank, decidieron que lo mejor sería que se quedaran con los heridos y rápidamente fueron a ver a Rogue para asegurarse de que estuviera preparada en caso de que necesitaran salir rápidamente subsótano. Los X-Men habían salido del ascensor bastante rápido, el único que todavía llevaba su uniforme de batalla era Logan, que había estado planeando un poco de caos en la sala de peligro antes. Pero esto era mejor. Tuvo la oportunidad de atacar a la persona o personas que fueron lo suficientemente tontas como para intentar invadir su casa. Y mayúscula. Rápidamente Logan se dirigió a la sala de control, que estaba en la dirección opuesta a la sala de peligro y los laboratorios. Cuando el equipo se detuvo en la puerta, Ororo y Logan se miraron y luego miraron a Kitty. Y Logan le hizo una señal con un simple dedo apuntando hacia ella, y luego con el pulgar hacia la puerta. Ella supo el significado de inmediato y asintió. Avanzando lentamente, apoyo.
la cabeza contra la pared y luego comenzó a atravesarla, lo suficiente para poder ver hacia el otro lado. Y eso fue suficiente para confirmar que estaba despejado. Sacó la cabeza y asintió con la cabeza al equipo, que entró rápidamente. Logan y el profesor se dirigieron hacia los monitores para ver lo que se había grabado y eso era algo extraño de sostener. Al pasar rápidamente de un lado a otro de los monitores, no había señales de que se hubiera forzado la entrada a lo largo de la valla perimetral. No había señales de que se hubieran violado las paredes de la mansión. Los monitores dentro de la mansión informaban de que no había ventanas ni puertas abiertas. Esto significaba que estaban tratando con un profesional o que ya había alguien dentro. Pero entonces un monitor captó algo que Logan sabía que no podía ser posible. El monitor que pasaba por la sala de peligro mostraba que había señales de lucha. Y muchas. Las baterías de cañones llenas de equipo habían sido completamente destruidas. Había señales de explosiones, y eso probablemente había causado muchos daños colaterales. Pero lo que realmente le llamó la atención fue el chico de cabello rubio que llevaba ese ridículo y espantoso mono naranja brillante. La última vez que revisó, todavía tenía la mayor parte puesto. Pero el chico estaba corriendo sin pantalones evitando todo tipo de fuego, lanzas, hojas de sierra circular de gran tamaño, sorprendentemente ataques de energía entrantes con un poco de floritura desequilibrada. Por supuesto. Lo que vio fue algo que no era algo que quisiera. E inmediatamente lo comentó. ¿Dónde diablos están sus pantalones? Gruñó, y luego comenzó a presionar una docena de botones diferentes, manteniendo esa pantalla allí y comenzó a analizar el informe por fin. Y ahí se mostró fallas masivas del sistema, con los dispositivos de seguridad desactivados, lo que significaba algunas circunstancias bastante indeseadas. La energía seguiría siendo enviada, y los ataques seguirían siendo impulsados. Y si el daño a la sala de peligro continuaba a ese ritmo, conduciría a una sobrecarga que sería lo suficientemente poderosa como para vaporizar todo el subsuelo y llevarse el primer y segundo piso con ella. Mierda. Es por eso que está explotando. Si no detenemos lo que sea que esté sucediendo en la sala de peligro, vamos a necesitar muchas puertas mosquiteras y un montón de pintura. X-Men. Vamos, ordenó mientras se ponía de pie de un salto y guiaba al equipo con su ropa de calle a la sala de peligro. Y por supuesto el profesor asintió mientras regresaba a las consolas de la computadora, miró hacia abajo y luego comenzó a escribir todo tipo de comandos. Trabajaré desde aquí y veré si puedo establecer una conexión con las computadoras de la sala de peligro e intentaré apagarla desde aquí, dijo el profesor, asintiendo hacia ellos. Y allí corrieron, por el pasillo y una a la derecha y luego dos puertas más abajo entraron en la sala de control de la sala de peligro, para ver que todas las computadoras estaban actuando un poco extrañas. Fallas de vídeo aparecían por todas partes en las pantallas, humo y varias chispas aparecían de una docena de áreas diferentes, lo cual también era algo agradable de lo que preocuparse. Debido al hecho de que los controles de la sala de peligro y los controles de la sala de control estaban aislados aparte de los sistemas de monitoreo, no apareció. Y eso fue genial. Iba a tener que ser algo que tendrían que arreglar más tarde. Logan miró hacia el humo dentro de la sala de peligro, asintió y miró hacia los X-Men restantes. Y luego comenzó a pensar en ello. Alguien tenía que quedarse con las máquinas para intentar apagarlas por completo, sin correr el riesgo de sobrecargarlas por completo. Si eso sucedía, eso significaba que tal vez nunca apagaran la maldita cosa. Ro, tú quédate aquí e intenta apagar esa maldita cosa. El resto de nosotros ahí dentro. Ahora, ordenó Logan mientras se quitaba las garras con un rápido sneak y saltaba por la ventana de vidrio rota, y los demás lo imitaron, respaldando al chico rubio que estuvo a punto de ser ensartado vivo por un par de lanzas destinadas a clavar gente en la pared. Kitty estaba haciendo un buen uso de sus poderes rápidamente, revisando las máquinas que estaban en línea y a las que podía acceder, simplemente sobrecargándolas mientras pasaba por ellas. Comillas, wow. Nunca había visto un lugar tan destrozado. Logan. Ese chico puede, bueno, darte pelea. Kitty comentó mientras corría a través de una torreta que disparaba hojas de sierra giratorias a la gente, deshaciéndose de ellas de inmediato y luego corriendo hacia una especie de torreta de disparo rápido que estaba en el suelo. Mientras Kurt se ponía a trabajar en el aire. El magnífico Nightcrawler apareció de un lugar adhiriéndose a una pieza de equipo, y luego desapareciendo, riéndose por completo de la declaración, mientras desaparecía con una pieza de maquinaria.
y luego reapareció justo al lado de Kitty con una pieza y luego saltó cuando la pieza de maquinaria que había traído con él fue disparada por una especie de torreta de energía, huyendo hacia el siguiente objetivo. Que tenía en mente a 4 patas. Comillas Kitty. No. Logan no merece escuchar eso. Se enorgullece de su habilidad para destruir la habitación. El elfo se rió mientras desaparecía con otra bocanada de fuego infernal y azufre solo para reaparecer sobre el cañón que había intentado matarlo y desapareció con la parte que conectaba el cañón a la pared. Y así, el cañón cayó al suelo, inútil para la sala de peligro nuevamente. Y entonces Kurt volvió a la vista, bailando sobre la pieza que había tomado, moviendo la cola. Pero se había quedado parado en un lugar esperando a que otra pieza de equipo lo apuntara y le disparara varias hojas de sierra extremadamente afiladas y peligrosas desde atrás. Y Kurt no sabía que estaba en problemas. Hasta que una mancha rubia y naranja golpeó al niño de raza alemana, y Kurt estuvo a punto de ser cortado en 2. Sin embargo, el niño rubio no había tenido esa suerte, considerando que había estado encima y le había cortado la espalda. Pero la sala de peligro en sí estaba destruida. Había partes del techo que habían desaparecido y dejaban al descubierto el cableado interno y todo tipo de cosas. Sistemas de armas completos colgaban de las paredes y de sus unidades de contención y parecía que cederían ante cualquier cosa en ese momento. Las unidades restantes que todavía estaban en funcionamiento para permanecer en línea simplemente no respondían, lo que significa que habían sido apagadas. Para gran alivio de todos los demás allí. El piso tenía cráteres enormes, lo que significa que en algún momento, o ese chico usó ese cañón del que todos habían sido testigos en el centro comercial, o uno de los cañones más grandes había apuntado al piso. Y en ese momento actual, al ver lo que el chico acababa de hacer con un cuchillo arrojadizo y un trozo de papel, estaba optando por lo primero más que por lo segundo. Jan y Logan se movieron rápidamente hacia Kitty y Kurt, comprobando que estaban bien antes de moverse hacia el chico de cabello rubio que habían encontrado dentro de la construcción de la sala de peligro, asintiendo. Y el chico de cabello rubio simplemente los miró, con cautela. Como sabía que ninguno de ellos lo había arrojado allí, o que estaban trabajando con esa mujer de piel azul que hacía este tipo de cosas. Y luego vio a alguien que reconoció vagamente del incidente en el centro comercial, y sus ojos azules se iluminaron lentamente y luego saludó a la última persona imaginable para el resto de los reunidos, Logan, konnichiwa. ¿Sabes dónde estoy?, le preguntó el chico a Logan, y mientras el resto de ellos parecían confundidos por las palabras que salían de su boca, Logan se rió entre dientes y negó con la cabeza. Japonés. No lo había usado en una década, y sin embargo, hace poco tiempo, se vio obligado a recordarlo sobre la marcha. Hablando de la situación tan particular en la que se habían metido. Y, por supuesto, notando las miradas de todos los demás, simplemente los miró con los ojos entrecerrados, ¿y bien? Que gruñó, cruzando los brazos y mirándolos a todos, y fue Kurt quien decidió hablar por todos ellos. Bueno, que te dijo hola. ¿Y quieres saber dónde está?, dijo Logan, mientras metía la mano en su cinturón y sacaba el cigarro que había estado fumando antes de encenderlo y mirar al chico en cuestión y saludarlo con la mano. Konnichiwa. Estás en nuestra casa, respondió, y el rubio solo parpadeó mientras miraba a los demás y luego notó sus miradas y simplemente sacudió la cabeza mientras ponía su mano sobre la boca de Kurt para callarlo. Más tarde ordenó y todos entendieron que el gran canadiense no quería hablar sobre cómo podía entenderlo en absoluto, en ese momento al menos. Y luego llevó al rubio a un lado para ver qué podía entender del chico. Mirando alrededor hacia la sala de control, vieron a Ororo mirando a su alrededor. Desconcertada, antes de salir y comenzar a caminar hacia ellos, ya que no había habido ninguna razón para correr en su ayuda, se detuvo y miró a los demás, con una suave sonrisa en su rostro mirando hacia Kurt con una ceja levantada. No deberías andar con rodeos en la sala de peligro, Kurt. Tú sabes que no es así. Tuviste suerte de que ese chico saliera de la nada cuando lo hizo, le reprendió al chico alemán y él tuvo la decencia de parecer avergonzado e inclinó la cabeza antes de mirar a los demás. Bueno, me alegro de que esta sala se detuviera antes de que cualquier otra cosa pudiera salir terriblemente mal, sí. Gracias por salvar a Ororo, dijo Kitty, corriendo hacia la mujer mayor y dándole un abrazo, que fue correspondido inmediatamente con un brazo alrededor de su hombro. Gracias, Kitty. Pero no fui yo. Los fallos en la computadora central no respondían a ninguno de los comandos que le di. Así que debo decir que el profesor llegó en el momento justo para solucionar este problema.
Me encantaría atribuirme el mérito, Ororo, pero, por desgracia, tampoco fue nada de mi parte. Es como si las computadoras simplemente hubieran dejado de procesar todo por completo. En todos mis años trabajando con la sala de peligro y con los programas únicos de manejo de la ira de Logan, nunca había visto algo así. La voz del profesor hizo eco en sus mentes con el uso de su telepatía, y eso hizo que los demás pensaran. ¿Qué podría haber hecho algo así? Todos excepto Logan, que estaba ocupado obteniendo información del chico en la esquina. Y Jan se giró y miró a su alrededor. Sus ojos verdes se entrecerraron mientras escaneaba el área más a fondo, sin embargo, ahora no captó nada. Quizás era solo algo en su imaginación. Sin embargo, los movimientos de su cabeza y ojos no pasaron desapercibidos para Ororo, Kitty o Kurt. ¿Qué pasa, Jan? ¿Sentiste algo?, preguntó Kurt mientras miraba a su alrededor también antes de saltar sobre un trozo de metal y comenzar a escanearlo. ¿Qué quedaba de la sala de peligro antes de que Jan pudiera responder? Y los movimientos repentinos de Kurt sacaron a Logan de su conversación con la rubia elfo. ¿Qué demonios estás haciendo ahí arriba?, gruñó Logan, dando otra calada a su cigarro, mientras el chico rubio les dirigía a todos una mirada curiosa, y luego les sonrió a todos y les hizo un gesto con la mano, lo que provocó una sonrisa divertida de Ororo y una risita y un gesto con la mano de Kitty antes de que volvieran con Jan, que parecía ligeramente molesta porque Kurt se movió sin escuchar nada de lo que ella le iba a decir primero. Kurt, está bien. Pensé que había sentido algo, eso es todo. ¿De acuerdo? Probablemente no fue nada, afirmó Jan, y Logan simplemente le levantó una ceja y luego miró a su alrededor y olfateó el aire. No puedo decir que haya sacado algo de toda la mierda que arde aquí. Oye, Chuck, ¿tienes algo en tu radar?, gritó, y el profesor se tomó un momento para responder a la pregunta que Logan había hecho. Me temo que no es Logan. Pero podría deberse a la proximidad o a que alguien se fue justo cuando Jan empezó a recogerlos. Recomiendo que se formen equipos y se inicie una búsqueda. En el terreno. De acuerdo. Ro, toma a estos tres y explora el área. Ahora mismo necesito tener una larga charla con nuestro nuevo amigo aquí, y ya está juntando algunas cositas bastante únicas. Dijo, y Ororo lo miró y luego al niño y luego notó la sangre y de inmediato la señaló. Quizás quieras que el profesor o uno de nuestros médicos de arriba le eche un vistazo. ¿Y qué está diciendo?, preguntó ella a cambio, todavía un poco preocupada por la sangre y la herida que tenía el niño en la espalda, y Logan bajó la mirada y asintió, sabiendo ya que si no lo hacía, las consecuencias podrían resultar algo que no quería afrontar. Buena idea. Te lo contaré todo más tarde, dijo, y luego le dio un golpecito al chico en el hombro sano y luego señaló hacia el pasillo. Por aquí, y sin movimientos innecesarios, tenemos que hacer que te revisen la espalda antes de que se vuelva grave. Logan gritó, lo que provocó una mirada del chico rubio que solo gritó su desaprobación, pero sabía que si luchaba en esta ocasión, lo más probable es que se encontrara con algún tipo de justicia inoportuna. Eso fue lo que Logan acaba de gritar en la mente del rubio. No te metas con él, o te joderá. Entonces Naruto asintió con la cabeza a Logan y luego se dirigió a la puerta, siguiendo a Logan, dejando a Ororo y los demás en la sala de peligro. Y por un momento todos se quedaron mirándose antes de que Ororo recobrara el juicio y comenzara a organizar los equipos y las asignaciones. Muy bien, Jan, quiero que vayas con Kurt. Quiero que ambos hagan un barrido de los niveles inferiores. Y luego salgan a los terrenos y se aseguren de que no hayamos tenido ningún tipo de brecha que se nos haya escapado. Kitty y yo aseguraremos la planta baja y los niveles superiores. Llamen por radio cada 10 minutos e informen de inmediato si tienen algún tipo de información actualizada sobre cualquier cosa que encuentren. X-Men. Muévanse, ordenó Ororo mientras despegaba y comenzaba a volar. Hacia la puerta, todos los demás siguieron su ejemplo y se dividieron en los equipos que ella había asignado. No podía creerlo. Había sido una tontería pensar que podría entrar en una base tan elaborada sin que lo vieran de algún modo. Por supuesto, su magia había ocultado su cuerpo de sus instrumentos, miradas, narices y oídos curiosos. Pero no había pensado en proteger su mente de ella hasta que sintió un roce de algo extraño en su mente. Magia mental. Era algo poco común incluso entre los hechiceros, pero aparentemente se había topado con alguien que podía usarla de forma natural. ¿Cómo había sucedido eso sin que él lo supiera? Claramente estaban empezando a volverse negligentes en su entrenamiento y vigilancia en ciertos asuntos. Eso tendría que rectificarse y pronto. Por ahora, sin embargo, tendría que asegurarse de vigilar más de cerca la mansión en sí, junto con sus habitantes.
Pero tendría que encontrar una manera de entrar. No quería que sospecharan que los investigaba en secreto. Entonces, ¿cómo haría uno para hacer algo así? Y fue entonces cuando pasó por el cartel de la escuela Baiville que decía que estaban buscando grandes maestros de lengua, artes y literatura. Los conocía lo suficientemente bien para estar seguro, y considerando que la gente de la mansión no parecía moverse a un gran ritmo, sospechó que no iban a abandonar la ciudad durante algún tiempo. Y todos parecían estar en la escuela también. Así que eso significaba que podría entrar en la escuela para una investigación más exhaustiva entre los niños. Sin embargo, tendría que tener cuidado con los adultos. Había estado viajando mucho tiempo. Mucho más de lo que uno hubiera pensado considerando a la persona que estaba tratando de encontrar. Pero finalmente lo había localizado. Logan. Y lo vería pronto. De eso estaba segura. Y esta escuela de Javier que frecuentaba era el último lugar en el que había esperado encontrarlo. Enseñar a niños y niñas pequeños cómo destriparse unos a otros no era algo con lo que la gente hubiera crecido. Una mujer de piel aceitunada y ojos negros inteligentes se bajó de un taxi y miró hacia la mansión que se alzaba en lo alto de los acantilados, con vistas al océano. Parecía un lugar ideal para una escapada romántica, si en realidad hubiera sido un hotel. La mujer, vestida con un par de pantalones de cuero ajustados y una camiseta roja, y mientras desempaquetaba sus maletas de viaje, se acercó al sistema de intercomunicación y presionó el botón, esperando una respuesta rápida. Ella no quedó decepcionada. Hola. Escuela Javier para superdotados. Soy el profesor Charles Javier. ¿En qué puedo ayudarla, señorita? Dijo la voz a través del intercomunicador y ella sonrió, dejando al descubierto unos dientes sorprendentemente blancos y rectos, aunque estaba segura de que el hombre no podía verla a través del intercomunicador. Hola. Estoy aquí para ver a Logan-san. Soy una vieja amiga, dijo. Y hubo una larga pausa antes de que la voz volviera a sonar. Ya veo. Si quieres que lleven tus cosas adentro, haré que Logan te encuentre en el vestíbulo lo antes posible, le dijo Charles antes de que se abrieran las puertas. Arigato. Charles-san le agradeció antes de recoger sus bolsos de viaje, un par de bolsos de lona y una maleta grande con ruedas incorporadas y comenzar su lento paseo hacia el vestíbulo de la mansión, sin ninguna prisa evidente. Había esperado años para volver a verlo, podía esperar unos minutos más. Aunque la emoción que sentía crecía. Naruto estaba actualmente en la enfermería, un tipo grande y musculoso que Logan le había presentado como Hank le estaba examinando la espalda. Para él era un nombre extraño, pero desafortunadamente, parecía que los nombres extraños eran algo común aquí, así que tal vez estaba fuera de lugar. Por supuesto, Hank estaba aplicándose una especie de vendaje en la espalda, después de haberse aplicado una especie de alcohol que en realidad olía peor que el que usaba la abuela Tsunade. Pero lo que era peor era que actualmente estaba usando sus calzoncillos de rana blancos y verdes, sus pantalones de mono se habían roto en algún momento en la sala de peligro y ni siquiera se dio cuenta hasta que fue demasiado tarde, pero allí estaba Logan. Observándolo, evaluándolo en su propia mente. Cuando el hombre más grande terminó, Hank se movió hacia el lado de Logan y comenzó a hablar con él. Podía escucharlos perfectamente. El hecho de que estuvieran hablando en un idioma que nunca había escuchado era la parte confusa. Y dado el hecho de que Logan le sonrió a Hank, fue lo suficientemente tranquilizador que pareciera que no había nada malo. Bien. Naruto odiaba cuando las cosas salían mal en el hospital. Siempre terminaban con él siendo pinchado y empujado como una especie de rata de laboratorio. Cuando su conversación terminó, Logan se movió de su posición en la puerta y se acercó a él, y se sentó en una cama frente a él. Entonces, ¿quién eres tú?, preguntó Logan. Comillas, soy Naruto Uzumaki. Ninja de la aldea oculta de la hoja y destinado a ser el próximo sombra de la hoja. Créelo, exclamó Naruto mientras levantaba el puño en el aire, lleno de energía. Y eso, por supuesto, solo provocó que Logan levantara una ceja antes de que el gran canadiense simplemente sacudiera la cabeza y se riera antes de asentir. Está bien, señor Uzumaki, ¿puede decirme qué pasó en el centro comercial anoche?, preguntó Logan, metiendo la mano en el cinturón de su uniforme y sacando un cigarro, antes de encenderlo y esperar a que comenzara la persecución. Fue una misión, recuperar a mi amigo, tu amigo. ¿Te refieres al chico que casi te mata 2 veces?, preguntó Logan mientras levantaba una ceja y su cigarro le hacía resoplidos en la boca. Sí. Y no siempre fue así. Él cambió. Algo le pasó en los exámenes Chunin. Una prueba para ver si estábamos listos para pasar al siguiente nivel, empezó a actuar de forma extraña y cosas así.
Pequeñas cosas. Solo actitud y todo. Y luego una cosa llevó a otra, Naruto dijo bajando la cabeza, y Logan se dio cuenta de que no era una buena materia para entrar. Pero sabía lo suficiente como para entenderla, así que ahí estaba, pensando en ello. Y luego asintió, está bien, niño. Última pregunta. ¿Cómo entraste a la sala de peligro? Comillas, el que la gran cúpula con todas las armas intentando matarte, aclaró Logan, y Naruto parpadeó mientras su mente lo ponía en orden. Oh, me desperté en el hospital y cuando fui a la puerta vi pasar a una mujer de piel azul y la seguí. Luego entró en esa zona. Mujer de piel azul. Mystique. ¿Qué demonios? Ah, mierda, dijo mientras se levantaba rápidamente y luego se dirigía a la puerta a toda velocidad por el pasillo y se dirigía al laboratorio. Naruto lo persiguió de cerca, a pesar de las objeciones de Aang, olfateando el aire, y luego gruñó mientras se acercaba a una computadora que tenía un letrero parpadeante que decía transferencia de datos completa. Cuando la tuviera en sus manos, se lastimaría. Pero cuando comenzó a cazarla, se detuvo cuando notó que Charles entraba y parpadeó hacia él. Oye Chad. ¿Mystique tiene los datos? ¿Todavía está allí?, preguntó Logan, y los ojos de Charles se abrieron un poco antes de usar su don único y extender su mente a toda la mansión y al rango más lejano al que podía llegar. Después de unos momentos, suspiró y negó con la cabeza. Ella no está cerca de Logan. Se ha ido. Usó la distracción del chico para alejarnos de ella y obtener la información sobre Naruto y Rogue, afirmó Charles, y Logan gruñó mientras golpeaba con el puño la superficie metálica del escritorio, apoyándolo en el proceso. Odio decir que te lo dije, Chuck, pero lo hice. Eso hiciste, Logan. Pero tienes una visita. Está de camino al vestíbulo mientras hablamos, respondió Charles, cruzándose de brazos. Ella. Chuck, no esperaba a nadie, dijo Logan mientras se ponía de pie lentamente y miraba al niño y luego a Charles de nuevo, y solo suspiró, se pasó una mano por el cabello negro y asintió. Hoy no estaba funcionando en absoluto. Está bien. Iré a ver quién es. Chuck, si puedes hacer que el niño se quede escondido para pasar la noche, le preguntó a su amigo, antes de darse la vuelta y mirar a Naruto y reírse entre dientes. Sigue al profesor Javier a una habitación y espérame. Continuaremos la charla cuando regrese, y luego se abrió paso lentamente por la puerta y luego por el pasillo, hacia el ascensor. Al llegar a la planta baja, se dirigió a la puerta principal, miró a su alrededor en busca de alguna señal de los demás y simplemente negó con la cabeza. ¿Quién demonios era capaz de subir al lugar donde vivía y preguntar por él? Señalando a las muchas personas que querrían matarlo, que sabía que no se acercarían a la mansión. Eso significaba que era alguien de los bares locales que le pedía el favor de perdonarle 2 meses de cuentas de cerveza. ¿Quién podría haber sido esta vez? Bueno, llegó a la puerta principal y la abrió, antes de buscar su billetera en el bolsillo trasero y sacar un par de billetes de 50. Entonces, ¿cuál es la cuenta corriente de nuevo?, preguntó Logan, sin siquiera molestarse en preguntar quién era. Hola, Logan-san. Logan dejó de hacer lo que estaba haciendo y la billetera se le cayó de las manos. Conocía la voz. La conocía bien. Pero ¿cómo había llegado allí? ¿De dónde había salido? ¿Cómo lo había encontrado? Una pregunta tras otra pasaban por su mente, antes de simplemente levantar la vista y encontrarse con su mirada, el aroma que traía consigo, el aroma de las flores de Sakura y, con él, recuerdos de tiempos mejores y, en ese momento, más prometedores. Fin del capítulo.